región Junín. Muchas gracias y espero que nos pueda absorber las preguntas el señor Procurador Amado Abenco. Tiene la palabra. Bueno, se han formulado muchísimas preguntas, todas muy legítimas seguramente, ¿no? Sin embargo, vamos a absolver en la medida en que esté dentro del rol de procurador especializado anticorrupción que hoy ejerzo. Como bien ustedes han señalado en el oficio, ¿no? Se nos invita para responder no solamente por el tema de la denuncia que se ha interpuesto contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez, sino también por el rol que cumplimos como procuradores anticorrupción. De tal manera que algunas preguntas probablemente no las voy a poder responder, porque dentro de ese rol que cumplo no está dentro de mis competencias de poder dar respuesta a sus preguntas, ¿no? Entonces, siendo absolutamente responsable con el cargo que ejerzo, voy a limitarme a responder aquellas que están íntimamente vinculadas con el cumplimiento de mis funciones. Las otras creo que van a tener que ser formuladas a las instancias que corresponden y a los funcionarios que ejercen esas responsabilidades. Y vamos a ir precisando en realidad cuáles sí y cuáles no. ¿De acuerdo? Hago esta precisión porque los funcionarios públicos cumplimos funciones, roles, y la ley nos dice qué cosa tenemos que hacer, ¿no? A diferencia de los ciudadanos que pueden desarrollar muchas actividades, salvo aquellas que están prohibidas por la ley, pero en el caso nuestro nos regimos por aquello que la Constitución y la ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer como funcionarios públicos. Voy a asociar las preguntas, que algunas son, en realidad, están vinculadas con las que han formulado los demás congresistas. Hay algunas que están vinculadas, de tal manera que, por ejemplo, en las preguntas referidas al tema de la denuncia específica que hemos formulado, sí está en el ámbito de mis funciones el poder absolver las dudas o preguntas que puedan formular. Finalmente, la denuncia es un documento que se ha hecho público, de tal manera que el contenido de la misma y los alcances de la misma podemos hacer las precisiones respectivas. Ahora, se han hecho preguntas vinculadas al tema de si el procurador ad hoc cumple las mismas funciones que el procurador anticorrupción. Las funciones de los procuradores están especificados en el Decreto Legislativo 1068 y su reglamento. De hecho, un procurador ad hoc está previsto su designación en la misma ley. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado tomó la decisión de designar un procurador ad hoc para el caso Lavallato. Y las competencias de esta Procuraduría están plasmadas en la misma resolución suprema de su designación, ¿no? Él es el competente, o esta Procuraduría es la competente para poder defender al Estado en todo el ámbito de los casos de corrupción y otros delitos conexos vinculados a las empresas Odebrecht y otras brasileñas y las consorciadas peruanas. Esta Procuraduría Anticorrupción, la nuestra, la Procuraduría Pública Especializada Anticorrupción, no puede abocarse al conocimiento de causas que por competencia están delegadas a la Procuraduría ad hoc. Nosotros como procuradores respondemos ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. O sea, cuando preguntan quién controla al procurador o si el procurador ad hoc depende de esta Procuraduría especializada, ahí hay ciertamente no hay ninguna dependencia con la nuestra. El procurador ad hoc depende directamente, funcionalmente, del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Por lo tanto, es ante este órgano del Estado a quien tiene que responder por las acciones que realiza, ¿no? Y obviamente también coordinar e informar seguramente cuando el Consejo así lo requiera. Entonces, sobre el tema de las actuaciones que corresponden al procurador ad hoc en el marco de los demás casos, por ejemplo, que se han descubierto, ¿no? Los que fueron admitidos y los que no han sido admitidos, o los que van descubriéndose, corresponde específicamente al ámbito de competencia de la Procuraduría ad hoc. Por lo tanto, yo mal haría en inmiscuirme en temas que están delegados por norma a la Procuraduría ad hoc. ¿Cómo determinaron la reparación civil? Preguntaba la congresista Bartra, ¿no? En el caso del acuerdo de colaboración. Bueno, creo que públicas han sido las explicaciones también de los procuradores de que han aplicado los criterios establecidos en la ley, ¿no? En la ley 30737 y su reglamento, ¿no? A diferencia de otros casos, por ejemplo, que en su mayoría los maneja esta Procuraduría especializada, en el caso Lavallato, el Congreso de la República y el Gobierno decidieron dar una norma específica que le dicen al procurador cómo debe fijar el monto y cómo tiene que cobrar la reparación civil.
Por lo tanto, el margen de negociación ahí se restringe tremendamente, algo que no pasa, por ejemplo, en cualquier otro caso de corrupción, en el que nosotros aplicamos las reglas del Código Civil, ¿no? Y para determinar el daño patrimonial y el extrapatrimonial. Entonces, sobre datos específicos de cómo llegaron a los 610 millones, creo que corresponde que las preguntas sean formuladas a la Procuraduría ad hoc. ¿Quién los asesoró en la determinación del monto? Nuevamente, no es una pregunta. Procurador, tiene una pregunta la congresista Rosa Bartra. Una interrupción. Gracias, presidente, y por su intermedio también las gracias al procurador Enco. La pregunta no era cuáles son las funciones que cumple la Procuraduría Anticorrupción o la Procuraduría ad hoc. Para el caso Lavajato, es evidente que nosotros conocemos eso. La pregunta era si la procuradora Carrión y el procurador Ramírez, si es que puede responder, claro, a lo mejor no tiene la información, cumplen exactamente las mismas funciones y tienen las mismas obligaciones y las mismas prerrogativas. Y lo otro era, no por la metodología que está contenida en la ley, que por cierto, solo la ley la aprobó y vamos a corregirla en muchos aspectos en el Congreso de la República. La metodología la da estrictamente el reglamento y el reglamento lo ha hecho el gobierno, en específico el sector al que corresponde. Y eso hay que empezar a decirlo porque permanentemente se dice el Congreso dio la metodología y no es tan así. Y la pregunta iba en estricto con respecto a si se informaron adecuadamente de los activos y los pasivos para hacer el cálculo de reparación civil, más que por la metodología, porque está claro y hemos protestado muchas veces que no podían haber hecho una metodología en la cual solamente se calcula a partir de las utilidades, cuando ni siquiera se tiene claro realmente qué es una utilidad, y eso es sobre la utilidad declarada en un proyecto obtenido por métodos corruptos y que obviamente todo puede estar manchado de corrupción. Eso también deberá ser corregido y en su oportunidad estaremos pronunciándonos sobre eso. Entonces son dos temas concretos. Si Carrión y Ramírez tienen exactamente las mismas atribuciones y las mismas restricciones, si es que cabe, y si tuvieron información suficiente, válida, para hacer cálculo real de activos y de pasivos, presidente. Gracias. Tiene la palabra el procurador Amado Enco. De acuerdo al decreto legislativo 1068 y el reglamento, todos los procuradores tenemos las mismas atribuciones y las mismas funciones. Claro está que tratándose de una Procuraduría ad hoc, se circunscribe a ejercer esas mismas atribuciones y funciones de defensa del Estado, aplicando la ley, ¿no es verdad?, en todas las instancias de los procesos e investigaciones, en el caso específico Lavallato, ¿no?, con esa restricción. Por lo demás, todos estamos sujetos a las mismas obligaciones que nos impone la ley. Sobre la parte técnica de cómo se determinó, si aplicaron convenientemente o no, yo no voy a poder responder esa pregunta. Creo que es una pregunta que se tendrá que formular a la misma Procuraduría ad hoc. Sobre el tema de la SUNAT, que también se hizo referencia al tema de la deuda tributaria, desconocemos esa información. En todo caso, nuevamente, ¿no?, yo creo que habría que formularla a la SUNAT y pedir explicaciones a la Procuraduría ad hoc si es que tuvieron o no tuvieron acceso a dicha información al momento en que se habría generado el pago de la deuda tributaria, que según lo que se informó por medios ascendería a 435 millones de soles, ¿no? Entonces, eso es. Si conocemos el acuerdo de colaboración eficaz, no lo conocemos. En realidad, para formular este requerimiento de investigación ante la Fiscalía de la Nación, que hemos formulado el 8 de agosto, tomamos como referencia el íntegro de la sentencia, en la que en el extremo de la reparación civil la jueza ha tenido por conveniente hacer una cita textual de las cláusulas específicas de la reparación civil, ¿no? En la misma línea, ¿no?, el congresista Becerril preguntaba sobre el tema de los otros casos, ¿no?, si es que los han considerado o no, si forman parte o no de las investigaciones. Nuevamente, ¿no?, allí sería responsable de mi parte ingresar a un campo de información en el que por competencia y además porque no lo conocemos, correspondería, digamos, formularla también a la instancia que corresponde sobre este tema, ¿no?, que sería la Procuraduría ad hoc. Bueno, el congresista Lescano formó unas preguntas, pero no está ahí como para poderle responder.
qué, igual manera, ¿no? El congresista Héctor Becerril preguntaba por qué, a diferencia de Ecuador o Colombia, en el caso peruano, según este acuerdo, y lo que se deja evidenciar en la sentencia, digamos, el Estado peruano habría sido permisible con el tema de las posibilidades de que vuelva a contratar. Nuevamente es un tema que no puedo responderlo. Creo que es una explicación que lo tendrá que dar o la Fiscalía o los procuradores, que fueron los que suscribieron este acuerdo y que, me imagino, en las múltiples mesas de negociación deben tener algún dato al respecto, ¿no? La congresista Beteta preguntaba sobre la corrupción en las diversas instituciones del Estado, ¿no? Y tuvimos a bien estar atentos a la publicación de esta noticia que fue propagada, me parece, en el mes de marzo de este año. Este es un caso, efectivamente, que la Procuraduría está haciendo seguimiento en Huánuco. Estamos apersonados, incluso hay una denuncia que nosotros hemos interpuesto contra el otro hijo que tiene el gobernador. Evidentemente ahí ya la Fiscalía se ha abocado y estamos en realidad todavía durante la etapa de investigación preliminar, pero es uno de los casos que, como quiera que involucra a una alta autoridad del Estado, forma parte de nuestros casos emblemáticos de la región Huánuco, ¿no? En Huánuco tenemos más o menos 1.235 casos, que es lo que hemos presentado. Hay una recuperación económica por reparación civil durante el año de 2019 que casi llega ya a los 100.000 soles de recuperación económica, ¿no? Y durante el año 2019 la Procuraduría Descentralizada de Huánuco, tenemos una oficina allí, ha interpuesto 10 denuncias por temas de corrupción. Sí, en efecto, en realidad, cuando ustedes observan en la información de otras instituciones del Estado que están tocadas por la corrupción, sí, efectivamente, ni siquiera el Congreso de la República se salva de ser una de las entidades agraviadas por casos de corrupción. Nosotros tenemos varios casos seguidos contra funcionarios del Parlamento, o sea, no solamente de esta gestión, sino de gestiones anteriores. No hay institución pública, lamentablemente, que no tenga registrados casos de corrupción en el país, ¿no? Y complementando, aunque no está nuevamente el congresista Domínguez, que hizo una pregunta también interesante, es, bueno, ¿y cuáles son las contingencias? ¿Cómo podemos hacer para poder enfrentar debidamente este flagelo? Para comenzar, tiene que funcionar debidamente el sistema o el subsistema anticorrupción. Ustedes recordarán, hay un subsistema anticorrupción que ha ido fortaleciéndose a lo largo de los últimos 15 años. Después de la corrupción destapada de los años 90, se vio por conveniente de que se genere un subsistema anticorrupción, que está conformado por muchas instituciones. Solo por mencionar algunas: está la Contraloría, está la Fiscalía Anticorrupción, el Poder Judicial con los distintos órganos jurisdiccionales especializados en temas anticorrupción, la CAN está allí, ahora tenemos una Secretaría General de Integridad, ¿no? La Procuraduría Especializada forma parte de ese subsistema, la Policía también tiene una dirección especializada anticorrupción. En realidad, este subsistema es el que tiene que afrontar preventiva y reactivamente frente a los casos de corrupción. ¿Funciona a la perfección? Evidentemente no. Definitivamente hay falencias, si no tendríamos el registro de casos que tenemos a la fecha y que siguen creciendo todavía, ¿no? En el ámbito específicamente de la represión penal en la que participa la Procuraduría como abogados del Estado, sí, efectivamente, creo que hay algunas situaciones que merecerían ser fortalecidas. Y allí el tema específico tiene que ver con la especialización de jueces y fiscales. De hecho, el Ministerio Público reporta un mayor nivel de especialización. Se han designado ya jueces anticorrupción en distintos distritos judiciales, pero definitivamente habrá que trabajar ahí el tema de la especialización. Es algo que nosotros lo advertimos porque viajamos constantemente a todo el país para hacer una supervisión de nuestras oficinas. Y el tema de los peritos es definitivamente aquí una variable sumamente importante para tener éxito en las investigaciones por casos de corrupción. De allí que la Procuraduría, con mucho esfuerzo y con el apoyo de las gestiones que nos han acompañado, hay que decirlo, hemos constituido un equipo de peritos. No es en número suficiente, pero definitivamente nos está dando resultados porque atendemos desde esta unidad especializada con expertos en ingeniería civil, expertos en temas financieros, en contrataciones del Estado, en contabilidad, los casos emblemáticos de Lima y de provincias.
Y esto ha permitido que nos posicionemos al Estado de mejor manera en las estrategias de defensa para poder determinar los daños y calcular las reparaciones civiles a favor del Estado. Entonces ahí tiene que haber mayor inversión, ciertamente. Entiendo que el Ministerio Público también ha formulado sus demandas adicionales de presupuesto, porque hay que fortalecer los equipos de peritos. Hay distritos fiscales que no tienen peritos, o tienen uno solo para atender una demanda de más de 1.500 casos, por ejemplo. Entonces, eso sinceramente es inmanejable, ¿no? No se puede enfrentar a la corrupción si es que uno no tiene los recursos económicos necesarios. Y eso creo que también toca a la Procuraduría, porque para nosotros también es un tema de recursos económicos para poder fortalecer los equipos de litigio, los equipos de peritos. Hemos abierto en oficinas como en el caso de Arequipa, en Ancash, en Chiclayo, por ejemplo, para que se podamos contar con un perito en contabilidad, ¿no? Por primera vez en estos distritos fiscales tenemos en las procuradurías peritos contables. Sí. Se ha preguntado sobre qué acciones estamos tomando en torno al tema de los contratos en los que todavía están vigentes y comprometen en términos de obligaciones tanto a la empresa Odebrecht como al propio Estado. Nuevamente, ¿no? Allí el tema de las cláusulas anticorrupción, por ejemplo, que en algunos contratos se prevé, a quien corresponde activar las cláusulas anticorrupción son a los propios procuradores de los sectores, o sea, donde se han suscrito estos contratos, ¿no? Y nuevamente, si es que ya estamos hablando en términos de indicios de responsabilidades penales, ¿no?, que involucran a estas empresas, por un tema de competencia corresponderá a la Procuraduría ad hoc tener que evaluar qué otras acciones de defensa en favor del Estado se interponen en estos casos vinculados al fenómeno Lavallato, ¿no? El tema de los laudos pasa por similar atención. No es la Procuraduría Especializada Anticorrupción la que tenga que intervenir en defensa del Estado frente a los laudos arbitrales, ¿no? Por ejemplo, interponer alguna nulidad de laudo ante el Poder Judicial es un tema de competencia de otros procuradores, en este caso más bien son los sectoriales, ¿no? O si es que a partir de la forma como se han llevado a cabo los laudos han incurrido en algún presunto delito de corrupción, es competencia de la Procuraduría ad hoc, que entiendo incluso hay una carpeta abierta para poder investigar los delitos de corrupción en torno a los laudos. ¿Perdón? Vamos a ver los temas. Se ha dicho también sobre qué instrucciones habríamos recibido del Ejecutivo para nuestra actuación como procuradores. Entiendo referidos un poco a la controversia de los 524 millones. No, aquí esta Procuraduría Anticorrupción, lo he manifestado públicamente, a pesar que hemos tenido que actuar de manera autónoma en el ejercicio de nuestras funciones, no hemos recibido ningún tipo de indicación o directiva o instrucciones respecto al trabajo que hacemos. En todo caso, si alguien sospecha de que algo así puede haber pasado, evidentemente están en todo el legítimo derecho de acreditarlo, pero esta Procuraduría hasta el momento viene actuando con absoluta autonomía, ¿no?, en la interposición de nuestras acciones legales en defensa del Estado, ¿no? Trabajamos de manera objetiva y acompañados con equipo de profesionales técnicos que nos permiten tomar las decisiones para poder defender al Estado, ¿no? Ese tema de la denuncia en torno a la firma del acuerdo por parte del procurador ad hoc que habría comprometido los intereses del Estado, surge a raíz del análisis de la información que la Procuraduría ha acopiado y que ha visto la necesidad de solicitar al Ministerio Público se realice una investigación para que se determine por qué razón aquí se habría vulnerado la ley, ¿no?, en contra de los intereses del Estado, ¿no? Que es precisamente en
negociación de la forma de pago de la reparación civil, ¿no? En la que, de acuerdo a lo que he leído en la sentencia, hay una cláusula, habría una cláusula específica en el acuerdo en el que se condiciona el cobro de la primera cuota de 80 millones con cargo a devolver la diferencia de la retención hecha por la venta de la hidroeléctrica Chaglia, ¿no? Ese es el punto central de la denuncia, porque existiendo la ley 30737, que crea un fideicomiso específico para garantizar el pago de la reparación civil, ¿no? De manera inmediata, y que establece la condicionalidad de este fideicomiso a ser intangibles e inembargables, y que prevé en el reglamento un solo mecanismo de devolución de fondos cuando la empresa ha cancelado el íntegro de la reparación civil. Solo en esos casos procederá, dice el reglamento, a una devolución de fondos, pero si se ha establecido un monto de reparación civil de 610 millones y hay recursos más que suficientes en el fideicomiso para poder cancelarlos, no se entiende por qué razón se habría negociado esta forma de pago, ¿no? Ese es el cuestionamiento central de la denuncia que formulamos en contra del procurador ad hoc. Sobre el tema de la eximencia, hacía una pregunta la congresista Bartra de la ley, ¿no? En el sentido de que allí evidentemente la propia ley en la 13ª disposición le faculta al fiscal aplicar dentro de los beneficios en favor de las empresas o la eximencia o la aplicación parcial de la ley. En este caso habrían tomado la decisión de aplicarle la eximencia. Esto está dentro del bloque de beneficios premiales que le faculta la ley al fiscal, junto con la no aplicación de las consecuencias accesorias previstas en el 105 del Código Penal. Eso sí es una competencia, digamos, exclusiva de la Fiscalía, pero el procurador ad hoc bien pudo haberse opuesto a esa disposición de la Fiscalía, por cuanto la ley es una herramienta que protege los intereses del Estado, o sea, es una herramienta procesal de defensa para el procurador. Entonces, si esta ley me contempla a mí la posibilidad de contar con un fideicomiso abierto, público, bajo administración del Banco de la Nación, que me permite asegurar el pago de las reparaciones civiles de estos 4 casos y de cualquier otra investigación futura, como procurador creo que estoy en la facultad de poder pedir allí la no aplicación o oponerme a ese beneficio, por cuanto al final termina perjudicando los intereses del Estado. Y eso me lleva a responder la siguiente pregunta, y es sobre el tema del fideicomiso consensuado. En efecto, en la fórmula de pago de la reparación civil, habrían optado los procuradores por recurrir a una figura de el famoso fideicomiso consensuado. Claro, contractual o consensuado, pero en buena cuenta, según uno lee la sentencia, es que se anularía el FIR, que tiene una cobertura integral, ¿no?, de mejor protección para los intereses del Estado, y optar por un fideicomiso consensuado cuyo objetivo única y exclusivamente es asegurar el pago de las 15 cuotas. Entonces, ¿cómo pasas a un fideicomiso consensuado con un propósito específico cuando tienes otras investigaciones en contra de la empresa que ameritarían, ¿no?, la vigencia del FIR, que tiene una cobertura, insisto nuevamente, mucho más amplia para los intereses del Estado, ¿no? Sin embargo, hay que precisar, señora congresista, de que si usted revisa la sentencia aborda 2 aspectos, y creo que como debería ser, porque en realidad hay una parte penal y una parte civil. En la parte penal, que concluye en el punto 92 de la sentencia, hasta ahí abordan el tema de la inaplicación de la ley como beneficio a la empresa. Más cuando ingresan a evaluar el aspecto de la reparación civil, que es un ámbito de exclusiva competencia y responsabilidad de los procuradores en su negociación directa con los colaboradores, llámese personas naturales o persona jurídica, lo desarrolla a partir del punto 93 e ingresa a un ámbito específicamente de la reparación civil. Y cuando llegan al punto 131, la jueza hace referencia al tema de la forma de pago de la reparación civil y transcribe literalmente las cláusulas, la 13.8, la 13.9, que está referido al cronograma de pago, ¿no? Y en el cronograma de pago, en el 13.8, respecto al pago de la primera cuota, se coloca ese condicionamiento que acabo de manifestar, ¿no?, que el pago de la primera cuota se haría con cargo a los fondos de la retención de Chaglia con una devolución de fondos a la empresa, ¿no?
Eso es lo que tendría que aclarar respecto al tema de la inaplicación de la ley. ¿Tiene una interrupción, congresista Rosa Bartra? Gracias, presidente, y gracias al procurador. Acá hay dos temas sobre los cuales quisiera aportar a esta discusión. El primero tiene que ver con lo que se ha señalado durante mucho tiempo, que esta obra, hablo de la central hidroeléctrica de Chaclla, se habría hecho con la plata de Odebrecht y por lo tanto era un tema de inversión privada y por lo tanto tenía otras condiciones para su venta incluso. No, señor, no se ha hecho con plata de Chaclla, de Odebrecht, se ha hecho con plata que obtuvieron bajo un crédito de COFIDE, que precisamente les otorga, porque el contrato, que era un contrato take or pay, les daba pues beneficios tan grandes que era imposible que ese fuese un proyecto a pérdida, porque finalmente se venda o no se venda la energía, Electroperú siempre la iba a comprar. Así Electroperú y por lo tanto los jubilados fuesen a perder. Modelo contrato take or pay, no hay pérdida. Y por lo tanto no fue plata de Chaclla, de Odebrecht, sino fue plata que ellos pudieron apalancar gracias a un contrato obviamente lesivo a los intereses de todos los peruanos. Esa misma figura, presidente, se repite en Olmos, se repite en Chavimochic. Llamo la atención de esos dos proyectos porque son proyectos corruptos que en este momento están generando que Odebrecht tenga interés ahí. Y le quiero hablar, presidente, con mayor énfasis sobre Chavimochic porque es un proyecto de la región a la cual represento. Odebrecht no ha puesto un sol, presidente, ni un sol. Todo ha sido plata del gobierno peruano. No pudieron hacer su cierre financiero y por eso abandonaron la obra. Sin embargo, han demandado al Estado que no pueden culminar la obra porque el gobierno regional no cumplió con liberar tierras. Falso, presidente. Sin embargo, por eso y con ese argumento nos han interpuesto un arbitraje por 150 millones. No contentos con haber prácticamente dilapidado 300 millones de dólares de usted, de todos los peruanos, especialmente los más pobres, ahora reclaman mediante un arbitraje 150 millones y encima quieren terminar la obra. Igual sucede en Olmos, yo supongo que la Procuraduría Anticorrupción podrá mirar estos proyectos, si acaso hay alguna competencia para poder proteger los intereses de todos los peruanos. Pero bueno, al tema, presidente, con respecto a la eximencia de la ley. Es verdad todo lo que el procurador ha expuesto y que lo ha expuesto además con detalle, describiendo todos los elementos que hay en la sentencia a partir de la cual él ha obtenido información con respecto al acuerdo. Pero fíjese lo curioso de esta eximencia. Se eximen de la 30737 para el pago de la reparación civil. Pero sin embargo usan la 30737 y su reglamento para calcular cuánto. ¿Podemos ser más incoherentes, presidente? O sea, la uso en lo que me conviene para hacer un cálculo tramposo, pero ese cálculo tramposo es en base a un reglamento tramposo que ha hecho el Poder Ejecutivo. Porque siempre se dice el Congreso dio la ley, el Congreso dio la ley. Es verdad que el Congreso dio la ley y es verdad que por la gobernabilidad y por asegurar la cadena de pago y por asegurar que los proveedores que en ese momento estaban impagos, se procedió a dar una ley que no tuvo la reflexión suficiente. Insisto, la vamos a corregir, pero el reglamento, presidente, un reglamento tramposo, lo hizo el Poder Ejecutivo, en el que puso fórmulas tramposas que solamente benefician a Odebrecht. Y sin embargo, si usan esto, usan el reglamento y usan la 30737 para calcular los 610 millones. Pero al momento en el cual se tiene que aplicar el pago inmediato de la reparación civil, no, dicen no, nos vamos a acoger a la cláusula que dice que nosotros podemos negociar, eximirnos de la ley para poder fraccionar el pago. O se eximen o no se eximen. No se han eximido, porque el cálculo sí. Y entonces, ¿qué hizo el procurador Ramírez ahí? Como dice muy bien el procurador Enco acá, él pudo haberse opuesto. Él pudo haber observado. No lo hizo. Ahora está en manos de la jueza finalmente, a pesar que ya esto se ha homologado. Pero aún por dignidad, y no solo por dignidad de la Procuraduría, por el respeto que nos merecemos todos los peruanos a que los corruptos no vengan acá todo el tiempo a vernos la cara, presidente, algo se debe poder hacer desde el Estado al cual todos nos debemos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. Puede continuar el procurador Amado Enco. Sí, yo quisiera complementar la reflexión que se hace en el sentido de que
Yo creo que esta norma, cuando menos en el caso de la Procuraduría Anticorrupción, si se aplica correctamente, ¿no?, en los aspectos que favorecen al Estado, ciertamente nos ha permitido se permite resolver problemas. O sea, gracias a ese fideicomiso, por ejemplo, hemos cobrado íntegramente hasta la fecha 65 millones de soles de reparaciones civiles, en el caso de la empresa, ¿no? Ahora, lo que trae también de positivo es el tema de y eso ha sido inédito en el Perú, de la colaboración eficaz de personas jurídicas. Pero hay que saber trabajar allí defendiendo obviamente al cliente, ¿no? En este caso los procuradores tenemos como cliente al Estado peruano. Entonces hay que por encima de todo siempre ponderar los intereses del Estado peruano. Los procuradores no defendemos causas privadas, no defendemos intereses privados. Los privados pueden efectivamente, en el marco de las atribuciones que tienen los acreedores de acuerdo al Código Civil, hasta renunciar de sus pretensiones, ¿no?, condonar sus deudas, ¿no? Pero los funcionarios públicos, los procuradores, para nosotros los intereses del Estado no son materia disponible.